Mi nombre es Gian Fernando Durán Antolines, soy estudiante de la maestría de educación. Voy a mostrarles mediante videos e imágenes la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas, donde a lo largo de esta presentación vamos a ver cómo el aprendizaje depende, ¿ya?, en sí del cerebro y el sistema nervioso para su desarrollo. Cuando hablo de desarrollo, hablo de la adquisición de nueva información, nuevas conductas, nuevas experiencias que se van a intercomunicar para crear en nosotros mejor y nuevo aprendizaje, y parte de eso que va a quedar en nuestra memoria. Vamos a hablar de la relación intrínseca que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. La adquisición de nueva información que aumenta nuestra capacidad mental propia del aprendizaje requiere el soporte estructural del cerebro. Todos los resultados productos de la mente reconocen los orígenes biológicos del cerebro. Siempre existe una correlación intrínseca entre el proceso de aprendizaje y la actividad cerebral, donde las señales individuales son sumadas y reconocidas. Esos significados son integrados en nuevas formas que pueden llegar a ser ideas, pensamientos y planes de acción. El primer ejemplo que voy a desarrollar es cuando la mamá le enseña a su hija a cepillarse, o la importancia del proceso de cepillado. El sistema nervioso central está formado por millones de células, dentro de estas las neuronas. Las neuronas envían y reciben información a través de la comunicación entre neuronas por medio de sinapsis. Esta comunicación es fundamental para el aprendizaje. Las neuronas representan el instrumento de conexión entre los estímulos externos que viajan al cerebro para determinar una respuesta, integrando el aprendizaje como el resultado de esas diversas funciones de las redes neuronales. Por tal motivo, aprender es una operación plástica en que ocurren cambios en la forma en que nuestro cerebro opera para procesar la información o elaborar una respuesta. Entonces, en este ejemplo, las bases biológicas identificadas representan una ventaja en el proceso de desarrollo social y cerebral del niño. El niño todo lo que ve le permite moldear su cerebro para permitirle pensar y moverse. Cuando el niño está viendo esa actividad de sus padres, se forma una conexión neuronal en su cerebro. Las experiencias novedosas que se repiten muchas veces crean nuevas conexiones, lo que a su vez moldean la forma en que el niño piensa, siente, se comporta y aprende en el presente y en el futuro, consolidando esa información visual en un nuevo aprendizaje. El siguiente ejemplo se trata de un auxiliar que llega al consultorio y el odontólogo le explica cómo debe hacer el proceso de esterilización dentro de sus funciones. El cerebro hace parte del sistema nervioso central. La corteza cerebral es el área central involucrada en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial. Esta información almacenada se convertirá en memoria para la respuesta ante los mismos estímulos como parte fundamental del aprendizaje en ciertas circunstancias. La consolidación del almacenamiento de esa información dentro del cerebro está determinada por el establecimiento de nuevas conexiones sinápticas que nos consolidan en un nuevo aprendizaje. Como base biológica vemos cómo el auxiliar reconoce e identifica esa información en el cerebro, a nivel de la corteza cerebral, encargada del aprendizaje, donde se va a consolidar y registrar. Con esa información el auxiliar va a adquirir habilidades motoras para desempeñar sus actividades, guiados por el proceso por la función del cerebelo que coordina este proceso. Esto le permite diariamente realizar su trabajo correctamente según la inducción previamente dada por su jefe. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo la profesora desde el aula de clase le enseña a los niños los colores. Otra de las relaciones fundamentales entre el aprendizaje y sus bases biológicas se relaciona
con la respuesta que provocan los cambios emocionales regulada por nuestra conducta. La información del ambiente va hacia el tálamo y luego es enviada a la amígdala y a la corteza frontal. Las emociones también influyen en el aprendizaje y en la memoria. Durante el proceso de aprendizaje, las emociones deben ir de la mano de la motivación para generar y fomentar un mejor aprendizaje, buscando influenciar de manera positiva la atención, el conocimiento y la memoria. Entonces, en este ejemplo, identificamos como base biológica la activación del lóbulo occipital como el determinante en el procesamiento de la información visual que se conecta con la memoria para determinar reconocimiento. Entonces, el niño cada vez que observa el mismo color, reconoce en su cerebro de cuál se trata. Las ventajas siempre van a ir de la mano del fortalecimiento de ese desarrollo cerebral. Aquí podemos ir concluyendo cómo el aprendizaje es un cambio en la actividad de la célula, provocado por la transmisión de la información neuronal. Siempre durante el incremento del conocimiento, el cerebro es el encargado de determinar nuestro enriquecimiento intelectual, dependiendo de la información que le llegue a través de las sinapsis que se encuentran en el entorno. El aprendizaje requiere la asimilación de información que entra a través de estímulos ambientales que se van a acumular en la corteza cerebral y en el lóbulo frontal para codificar y afianzar una respuesta determinada o una información en la memoria. Siempre el aprendizaje es un cambio duradero y permanente del comportamiento acompañado de cambios estructurales del cerebro, delimitado por la conducta motivacional y contextual. Para ir cerrando, vemos cómo es claro determinar ese cambio o esa integración y relación del conocimiento y la integralidad del sistema nervioso, donde van de la mano en el proceso de aprendizaje. Cada vez que adquirimos conocimiento, estos están guiados por movimientos celulares biológicos que permiten el almacenamiento de esa nueva información. Muchas gracias.